Hola chicos, hoy vamos a continuar con la Edad Moderna en España, en concreto con el final de la Edad Moderna, con el siglo XVIII. En este siglo tenemos tres reyes en España: Felipe V, Fernando VI y Carlos III. El siglo XVIII se inicia con una guerra, otra más, la Guerra de Sucesión, ya que el anterior rey en España y último del siglo XVII, Carlos II, murió sin hijos, sin descendencia a quien dejar como rey. Es importante recordar que Carlos II era de la familia de los Habsburgo o los Austrias. Carlos II, por tanto, al morir sin hijos, eligió como su sucesor a un príncipe de la familia de los Borbones, Felipe de Borbón. Pero también quería el trono de España el archiduque Carlos de Austria, que no estaba nada conforme con la decisión de Carlos II. Y así empezó la guerra de sucesión por el trono de España. Felipe de Borbón, apoyado por ejemplo por Francia y la mayor parte de Castilla, contra Carlos de Austria, apoyado por ejemplo por el Sacro Imperio Romano-Germánico, Inglaterra, Países Bajos o Portugal, y la mayoría de Aragón. Se inició, por tanto, una guerra terrible, que no solo fue una guerra civil dentro de España, sino una auténtica guerra internacional, ya que, como ya dije, participaron más países. ¿Y quién ganará la partida? Ahora lo veremos. Atentos, que empieza. 3, 2, 1, fight! Y al final se hizo con el trono en España Felipe de Borbón, siendo el primer rey de la familia de los Borbones en España, antepasado de nuestro rey actual, Felipe VI. Aunque Felipe de Borbón ganó la guerra de sucesión, también hay que decir que perdió bastantes territorios mediante el Tratado de Utrecht, que sirvió para firmar la paz. A Felipe de Borbón, al acceder al trono de España, se le conoció como Felipe V, el primer rey del siglo XVIII en España y que vamos a analizar ahora. Felipe V reinó desde el año 1713 hasta 1746 y fue un rey duro, ejerciendo una monarquía absoluta, donde el rey tiene todo el poder, lo que realmente le convierte en un dictador, real, pero dictador al fin y al cabo. Aquí mando solo yo. Además, Felipe V tenía un carácter especial y complicado. Era una persona muy depresiva y tenía ciertas enfermedades mentales. No os lo vais a creer. Pero a veces no se aseaba nada, llegando a estar casi un año sin cambiarse la ropa, sobre todo su camisa. Imaginaos cómo debía de oler. Le tenía miedo al sol. Terror. Llegó a creer que era una rana. Se dejó el pelo larguísimo y las uñas, al más puro estilo Freddy Krueger o Lobezno. De hecho, llegó a tener dificultades para caminar debido a lo largas que eran las uñas de los pies. También llegó a pensar sobre sí mismo que estaba muerto. Todo un personaje este Felipe V, ¿eh? ¿Quién decía que la historia no podía ser divertida y curiosa? ¡Ay, qué mal estaba el pobre! En fin. Y cuando murió, a Felipe V le sucedió su hijo, Fernando VI, que también era una persona depresiva, como su padre. A veces mordía a la gente y al final se dedicó a hacer ciertas locuras, como correr por el palacio en ropa interior. Fernando VI reinó desde 1746 a 1759
Y a Fernando VI, como murió sin hijos, le sucedió su hermanastro Carlos III, que reinó desde 1759 a 1788. Estos dos reyes, Fernando VI y sobre todo Carlos III, estaban influidos por la Ilustración, una corriente europea de la época, una forma de pensar que buscaba modernizar la sociedad, hacer reformas, apostar por la paz y por la razón, la ciencia y el conocimiento. Es decir, unos ideales, unas ideas buenas, positivas y modernas. Y así, Fernando VI y sobre todo Carlos III hicieron reformas para mejorar la agricultura, el comercio, la artesanía, las artes, así como reformas urbanas y obras públicas. Pero, sin embargo, a diferencia de lo que decía la verdadera y completa Ilustración, estos dos reyes, Fernando VI y Carlos III, no renunciaron al poder absoluto, a la monarquía absolutista o absoluta con todo su despotismo y tiranía. No querían una monarquía moderna, dialogante y abierta como se pedía en la Ilustración. Por ello, a esta forma de gobernar se le llamó despotismo ilustrado y se resume y se basaba en la famosa frase que dice: todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, sin contar con la opinión del pueblo realmente. Es decir, que aquí mando solo yo. Grrr. Pero con estilo. Y con esto termina el siglo XVIII en España. Nos vemos en el XIX. Adiós.